Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Pues en esta ocasión vamos a presentar un reporte especial acerca de lo que tiene que ver con los centros de datos no tripulados o sin operadores. Y también saber si en un momento dado nosotros podríamos adecuar nuestro centro de datos a funcionar de manera desatendida. Eh, Básicamente, en este reporte especial conoceremos lo que se debe saber sobre los centros de datos no tripulados, incluido cómo funcionan, por qué son valiosos y cómo podrían afectar a la industria de los centros de datos durante la próxima década. A primera vista, la noción de un centro de datos no tripulado puede sonar casi como ciencia ficción, pero en realidad los centros de datos no tripulados ya están operando en la actualidad y hay buenas razones para pensar que se volverán más prominentes en los próximos años, debido tanto a la creciente disponibilidad de tecnología para operar centros de datos sin personal en el sitio, como a los mayores beneficios de ejecutar instalaciones de manera desatendida. Pero, ¿qué es un centro de datos no tripulado? A veces también llamado centros de datos con las luces apagadas, es exactamente lo que parece, un centro de datos que no tiene personal en el sitio. Para que conste, creemos que un término como centro de datos no humano sería un poco más apropiado, ya que no todo el personal del centro de datos es masculino, pero no tripulado es la jerga que se le ha puesto de moda en la industria de los centros de datos, por lo que es lo que estamos utilizando en esta ocasión. La mayoría de los centros de datos no suelen tener un número especialmente grande de técnicos trabajando en ellos, ya que la mayoría de las instalaciones no requieren una tonelada de mantenimiento, pero un centro de datos convencional suele tener al menos un puñado de empleados presentes que pueden encargarse de tareas como la supervisión de los sistemas de energía y climatización. Algunas instalaciones también dependen del personal local para proponer servicios de guante blanco a los clientes, como ponerse de pie y administrar los servidores, precisamente para tener un contacto, vamos a decirlo de esta manera, más humanizado para que los clientes tengan una percepción de disponibilidad. Principales conclusiones. Sin embargo, en una instalación no tripulada nunca hay personal en el sitio durante las operaciones normales. Es posible que el personal visite muy ocasionalmente las instalaciones para realizar tareas de mantenimiento, pero las operaciones cotidianas están tan completamente automatizadas que el centro de datos puede pasar semanas o meses sin el toque de un humano. Es importante destacar que las personas pueden, y a menudo lo hacen, ayudar a operar centros de datos no tripulados, pero lo hacen de manera remota, confiando en herramientas conectadas a la red para monitorear las instalaciones e implementar posibles cambios necesarios. Los pros y los contras de los centros de datos no tripulados. El principal beneficio de un centro de datos no tripulado se reduce al ahorro de dinero, debido a que las instalaciones no tripuladas no requieren que el personal esté físicamente presente. Su operación cuesta menos, aunque es posible que un operador de centro de datos siga pagando a los ingenieros para que proporcionen soporte a una instalación no tripulada de manera remota. Es probable que los costos de personal sean menores porque un solo equipo puede supervisar varias instalaciones, algo que no sería posible si el personal tuviera que desplegarse en cada sitio de manera local. Adicionalmente, los centros de datos no tripulados tienden a diseñarse para ofrecer un alto grado de confiabilidad y resiliencia. Es posible que los arquitectos que planifican un centro de datos convencional
no pongan mucho énfasis en la capacidad de los sistemas de climatización, energía y otros sistemas para recuperarse automáticamente de las posibles fallas, porque asumen que los humanos estarán cerca para arreglar las cosas cuando se rompan. Pero una instalación no tripulada prioriza la confiabilidad, lo que reduce el riesgo de que las cosas salgan mal en primer lugar. Por otro lado, los centros de datos no tripulados pueden ser más costosos de diseñar y construir, y esto se debe precisamente porque requieren capacidades avanzadas de autogestión que no serían necesarias en un centro de datos convencional. Adicionalmente, las instalaciones no tripuladas plantean el riesgo de que si algo sale muy mal, puede llevar más tiempo arreglarlo porque no hay personal en el sitio para reaccionar de manera inmediata. El estado actual de los centros de datos no tripulados. A partir de 2024, la gran mayoría de los centros de datos del mundo aún dependen de operadores humanos en cada sitio, pero los centros de datos no tripulados ya existen en algunos lugares. Los ejemplos más comunes son las instalaciones perimetrales, a pequeña escala, ubicadas en áreas donde el despliegue de técnicos humanos de forma regular no sería práctica. Ejemplos más creativos de centros de datos no tripulados incluyen instalaciones de centros de datos submarinos, como los que Microsoft ha lanzado como prueba de concepto. Eventualmente también podríamos ver centros de datos no tripulados en el espacio exterior. El futuro del centro de datos no tripulado. Si bien no hay muchos centros de datos no tripulados en funcionamiento hoy en día, hay muchos incentivos para que más empresas aprovechen las instalaciones no tripuladas. Los modelos operativos no tripulados pueden reducir los costos después de un costo inicial potencialmente elevado, al mismo tiempo que permiten que más empresas implementen centro de datos en el borde de Edge Computing o en ubicaciones con beneficios como el fácil acceso a la energía renovable. Al mismo tiempo, las mejoras en las herramientas de monitoreo y gestión remoto de los centros de datos prometen facilitar cada vez más el funcionamiento de las instalaciones no tripuladas. En resumen, si bien es probable que no deberíamos esperar que la mayor parte de los centros de datos estén libres de humanos en un corto plazo, sí debemos esperar que más empresas comiencen a aprovechar los costos más bajos y la mayor confiabilidad que ofrecen los centros de datos no tripulados. Pero ahora, queridas amigas y amigos, en contrapartida a los centros de datos no tripulados, vamos a revisar cuál es el perfil ideal del personal que debe operar un centro de procesamiento de datos. Podemos destacar que el perfil del personal de un centro de datos proporciona información sobre las características que debe poseer la candidata o candidato a ocupar el puesto de trabajo y por tanto resulta de utilidad al momento de determinar las fuentes de reclutamiento. Esto es, aquellos lugares como universidades tecnológicas donde es más probable que encontremos suficiente número de personas que se ajusten a los requisitos exigidos. Cada data center, debido a los centros de datos en particular específicos y su naturaleza de operación, deben responder a una serie de requisitos para que los componentes y la organización de la infraestructura debieran ser similares. De acuerdo con la clasificación oficial de los centros de datos, existe una jerarquía de varios niveles de centros de datos, donde la jerarquía 1 es la más sencilla instalación que ocupa una habitación unitaria y el nivel 4 es el nivel más avanzado, que es una misión crítica que aloja diferentes servidores críticos en una gran área, en un entorno estrictamente controlado. La infraestructura incluye servidores de distintos tamaños que van desde los servidores de una unidad de rack de grandes silos de almacenamiento. Análisis para determinar
el perfil operativo adecuado. En este análisis se observa que los centros de datos proporcionan suficiente información para elaborar el perfil en el que se especifican las características y requisitos, tanto profesionales como personales, que debe cumplir el candidato para desarrollar de forma adecuada las tareas y actividades propias del puesto. Esta información guiará la elección de la batería de pruebas psicológicas que se utilizarán para medir las características, actitudes y de personalidad que buscamos para operar eficientemente en nuestro centro de datos. También servirá de guía para la entrevista de selección y para los distintos procedimientos selectivos que se utilicen, dinámicas de grupo en cada data center, comparando el ajuste existente entre los requisitos exigidos para cada puesto y los conocimientos, aptitudes y características que aporte cada candidata o candidato. Podremos determinar de esta manera la existencia de posibles desajustes que indiquen la necesidad de desarrollar acciones formativas encaminadas a subsanar las carencias y potenciar los aspectos positivos. De esta manera, una vez detectada la necesidad, podremos diseñar e implementar los planes de formación más adecuados. Deberes y obligaciones de la persona responsable que ocupará el cargo. Dicha descripción nos servirá para determinar hasta qué punto la persona está desarrollando un rendimiento acorde a lo exigido por el puesto. Esto cobra especial relevancia si se está utilizando un procedimiento de evaluación por objetivos o por valores. Empresas de centros de datos que se dedican a alquilar la infraestructura como servicio y de cuidar todos los aspectos de hardware, pero ellos no se ocupan de alquilar alojamiento web directamente. Son proveedores que trabajan con las empresas de hosting. Estas pueden utilizar servidores para alquilar alojamiento web, crear varios VIPs en ellos, o bien alquilar el servidor entero a un cliente en particular. Esto constituye la herramienta básica a partir de la cual se determina el sistema de valoración de puestos a utilizar. Sin el análisis de puestos de trabajo, no resultaría posible la posterior realización de la valoración, procedimiento mediante el que se pretende determinar el valor relativo de los distintos puestos que componen una organización. Esto se hace de cara al establecimiento de sistemas retributivos más justos y equitativos. Como ejemplo, son los negocios que apadrina Incubio, una incubadora de empresas creada en Estados Unidos. Esta empresa, creada por un catalán, Andrés Manso, apoyada por el Ayuntamiento de Barcelona y varias universidades y que promueve iniciativas relacionadas con el uso masivo de datos, nos comentó Andrés Manso en este caso. Ahora acogemos 12 proyectos de empresas relacionadas con marketing online, seguridad, turismo y economía colaborativa. Nuestra idea es impulsar esos negocios y que lleguen a internacionalizarse, nos siguió comentando. Otro ejemplo sería Google. Para concluir el reclutamiento no puede ser riguroso debido a las muchas magnetizaciones que se dan en el personal de informática, dependiendo del tipo de empresa, tamaño del centro de proceso de datos y del tipo y volumen de los aplicativos que se realicen. Los puestos típicos en un centro de proceso de datos son los siguientes: director de informática, jefe de área y desarrollo, jefe de proyectos, técnicos de sistemas y administración de las bases de datos, administración de los sistemas, analistas, programadores y operadores. Para terminar, otro ejemplo sería Google, la organización que posee un centro de datos con un personal totalmente calificado. Por tanto, su éxito nos demuestra día a día que toda organización funciona por medio de un personal adecuado y dedicado a los centros de datos para que ésta pueda funcionar de una manera sistemática, llegando a todos los rincones del mundo. Estimadas amigas y amigos, hasta aquí la revisión
de este importante tema que es los centros de datos no tripulados y, en contrapartida, cómo seleccionar al personal más calificado para operar nuestro centro de datos. La próxima semana hablaremos más sobre estos temas acerca del reclutamiento efectivo del personal operativo para los centros de datos. Nos vemos pues la próxima semana.